Bueno, buenos días muchachos y muchísimas gracias por conectarse en esta mañana. Espero que estén muy bien, ¿verdad? Hoy quisiera que viéramos algunos temas que me parece que son bastante interesantes con respecto a algunos de los anexos del anexo F, justamente, ¿verdad? De la guía de estimación de incertidumbres GUM. Este anexo es importante entenderlo y es importante saberlo. Yo creo que es fundamental. Justamente porque habla de casos muy particulares en los que en algunas veces, en algunos cursos de estimación de la incertidumbre, ni siquiera se mencionan. Y yo creo que es responsable y necesario conocer justamente estos temas. Entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de dos cosas. Primero quiero hablar de lo que es el tema de error de coseno, de alguna manera largo y tendido. Quiero ver bien ese tema. Y luego quiero ver un poco lo que es el tema también del tratamiento de digamos, la incertidumbre cuando no se aplican correcciones derivadas de una curva de calibración. O sea, cuando usted tiene una curva de calibración y por alguna razón no puedes aplicar una corrección, ¿qué tenemos que hacer y qué nos dice la GUM al respecto? Entonces quiero ver ese par de aspectos. Nos quedaría, digamos, otros aspectos más ya para ir finiquitando la GUM. Uno de ellos sería ver lo que son, quiero ver un poquito de cartas de control. No sé si ustedes han llevado algo de eso en probabilidad estadística, pero es necesario. Cómo construirlas, cómo interpretarlas, cómo saber si un proceso está bajo o fuera de control, eso es muy importante. Eso yo creo que lo vamos a ver. Por ahí yo les había dado un material anteriormente, pero vamos a retomarlo. Y luego quiero ver otros temas que no los incluye la GUM, pero que yo creo que son importantes en la práctica. Uno de ellos es lo que tiene que ver con la incertidumbre por efecto paralaje. Eso yo creo que es un tema que necesitamos trabajar aquí pues con cuidado, ¿verdad? Entonces vamos a ir arrancando. Para ello les voy a compartir aquí pantalla y quisiera entonces, como propuesta, justamente hablar hoy de lo que es el error de coseno. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha oído hablar de esto, ¿verdad? Tal vez no, pero por lo mismo es que justamente es necesario incluirlo dentro de este curso. Entonces, vean, vamos a empezar con la siguiente motivación. Resulta que hay casos o hay incertidumbres donde los valores posibles solo se encuentran a un lado de un valor límite. Es decir, no son necesariamente distribuciones simétricas donde usted puede tener a ambos lados probabilidad de que ocurra un evento, sino que solamente ocurren de un lado. Este es el caso del error de coseno. Entonces vamos a decir que este es un caso donde todos los valores posibles, digámoslo así, se sitúan a un solo lado de un único valor límite, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver un poco más gráficamente por qué hablamos de que solo se ubican de un único lado, ¿verdad? Entonces vamos a tomar un caso particular. Este caso particular va a ser un mensurando que puede ser un barómetro, por ejemplo, de mercurio, ¿verdad? De altura fija. Entonces vamos a construir el modelo de este mensurando. La propuesta es la siguiente. Entonces piensen ustedes en que ustedes tienen, digamos, un sistema donde tenemos un tubo vertical que se encuentra fijo, anclado, digamos, a una determinada superficie, que él se llena con algún fluido, por ejemplo, hasta un cierto nivel, pues ahí está lleno, y que nos interesa medir la altura de esa columna de fluido, para lo cual, entonces, nuestro mensurando va a ser justamente este valor de H que ustedes pueden ver por aquí. Para medir esa altura, uno lo que hace es que utiliza, digamos, alguna regla o algún tipo de sistema que me permita a mí determinar esa altura, ¿verdad? Yo voy a hacer un esfuerzo, pero por más esfuerzo que yo haga, digamos, ese sistema o esa regla que yo emplee va a tener un problemita y es que posiblemente yo no voy a poder ponerla o colocarla de manera totalmente paralela a la columna. Puede ser que me quede un poquito desviada. Yo voy a exagerar
un poco eso. Esta es la regla con la que yo voy a medir, ¿verdad? Y entonces yo quiero medir esta columna, pero por más que yo me esfuerce, siempre aquí queda un pequeño ángulo. Uno esperaría que este ángulo fuera mínimo, ¿verdad? Pero existe ahí, que es un ángulo beta cercano a cero, pequeñito, pero que de alguna manera puede generar algún tipo de incertidumbre, de tal manera que yo llego y mido aquí, pero vean ustedes que la medición que yo hago de longitud, aquí L, queda de alguna manera desviada con respecto a la horizontal, a la vertical, perdón, un ángulo beta. Entonces aquí yo lo que tengo es una altura vertical fija, que es la que yo quiero medir, pero tengo que lo que yo mido no es la altura, sino una longitud. Y esta longitud, quiero que vean, siempre es mayor que la altura h, porque si ustedes lo ven, es siempre la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde uno de los catetos va a ser justamente h, ¿verdad? De hecho, ustedes podrían plantear que el h, que es la altura que yo quiero medir, la altura vertical fija, es L multiplicado por el coseno de beta, ¿verdad? Y si quieren verlo de esta otra manera, L es igual a H entre coseno de beta, donde el coseno de beta siempre va a ser una función menor a 1. Y por lo tanto, este valor de L siempre va a ser mayor o igual a H. Esto es así puesto, ¿verdad? Que el valor de beta, o más bien el coseno de beta, siempre es menor o igual que 1, ¿verdad? Ya eso ustedes lo saben, pues matemáticamente esa es una propiedad de la función coseno, ¿verdad? Esto, justamente este fenómeno, es lo que llamamos error de coseno, ¿verdad? Ustedes pueden pensar, ¿dónde se presenta el error de coseno? En el momento en que usted pierde de alguna manera ese paralelismo entre dos variables. Si usted tiene que medir una que se encuentra, pues, de alguna manera distanciada o de alguna manera presenta una pequeña discrepancia debido a un ángulo que existe entre las dos cosas, entre el mensurando y la variable que usted quiere medir, o la variable que usted es capaz de medir, entre h y l en este caso, ¿verdad? Ese es el problema, entonces, que vamos a empezar a enfrentar en esta primera hora. ¿Cómo calculo? ¿Cómo calculo la incertidumbre por efecto paralaje? Y también la otra pregunta es si cómo determino el mejor estimador, ¿verdad? Porque el tema es que yo siempre estoy midiendo un valor de L mayor que H. Entonces, ¿yo debería aplicar algún tipo de corrección o no? Esa sería la pregunta que yo me voy a hacer. Entonces, la GUM nos propone un enfoque para resolver este problema. El enfoque que nos propone la GUM es el siguiente. Vamos a empezar a establecer una variable. Vamos a llamar a la variable delta. Entonces vamos a llamar una variable delta que va a ser 1 menos coseno de beta. Esto es solamente por un tema práctico, ¿verdad? Donde el valor de beta es un valor chiquitito. Por lo tanto, vamos a decir que anda cercano a cero. No vale cero, pero es cercano a cero. Y por ende, como ese valor es cercano a cero, el valor de delta va a ser mucho menor que 1, ¿verdad? Mucho menor que 1. Va a ser un valor realmente chiquitito, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a medir H y cómo vamos a medir L? Bueno, el H no lo medimos. El H es básicamente nuestra altura fija, que es el mensurando, ¿verdad? Esta es la altura fija. Y es más bien nuestro mensurando. Pero el L sí lo puedo medir. El L, por ejemplo, podríamos medirlo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, yo lo puedo medir varias veces y sacar un promedio. Entonces puedo obtenerlo a partir de un promedio de n lecturas, ¿verdad? Bien, condiciones ahí de repetibilidad o como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que esta expresión de aquí, donde yo tengo que h es igual a L por coseno, la puedo escribir en términos justamente de el L promedio. Es decir, yo voy a decir, para calcular mi valor de h, yo voy a decir que h
es igual al L promedio multiplicado por el coseno de beta, ¿verdad? Y esto, pues, simplemente es tomar este L y utilizar un promedio. Pero vean que el coseno de beta, si ustedes lo despejan de aquí, también es 1 menos delta, ¿verdad? Entonces, permítanme escribir esto de esta manera. Yo puedo escribir esto como si fuera L promedio multiplicado por 1 menos 1 menos coseno de beta. Ven que ahí no estoy haciendo nada más que metiendo un 1, sumándolo y restándolo. O sea, no estoy haciendo ahí de nada que debería sorprenderlos, ¿verdad? Y entonces, este 1 menos coseno de beta es un delta, y entonces yo puedo decir que el valor de h va a ser un L por un 1 menos delta. Vamos a dejarlo de esta manera. Es decir, estoy haciendo una especie de cambio de variable, donde en vez de escribir el mensurando en términos del ángulo beta, lo estoy escribiendo en términos de una nueva variable que estoy llamando delta, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre estándar de esa h la puedo aplicar o la puedo encontrar aplicando la ley de propagación de incertidumbres, ¿verdad? Primer orden. Entonces, la incertidumbre estándar de h, ¿cómo la puedo calcular? Bueno, vamos a hacerlo así. La incertidumbre de h va a ser la raíz cuadrada de la derivada parcial de h con respecto a L, ¿verdad? Es decir, voy a hacerlo de manera explícita. Es la derivada parcial de h con respecto a L por la incertidumbre de esta L, ¿verdad? Al cuadrado, más la derivada parcial de h con respecto a delta por la incertidumbre de delta al cuadrado. Yo sé que yo ahí hice un cambio de variable, ¿verdad? Pero no hay ningún problema, eso se puede hacer. Entonces, la derivada de h con respecto a L va a ser 1 menos delta, que como delta es muy chiquitito, muchachos y muchachas, esto es prácticamente, voy a tomarlo como si fuera 1, ¿verdad? Porque el delta es un valor muy, muy, muy pequeño, ¿verdad? De hecho, dijimos que el delta es muchísimo menor a 1. Entonces, voy a aproximar esto como si fuera 1. Y la derivada parcial de h con respecto a delta, y pues básicamente lo que nos vale es menos L promedio, ¿verdad? Si usted sustituye esto aquí, como está elevado al cuadrado, pues no importa el signo, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir esta incertidumbre del h, esto vale 1, entonces como si fuera incertidumbre al cuadrado de L más L promedio cuadrado, que es el coeficiente de sensibilidad ya elevado al cuadrado, por la incertidumbre al cuadrado del delta, dentro de la raíz cuadrada, ¿verdad? Esto que yo tengo aquí, esta expresión que yo tengo aquí, es muy importante, porque me define a mí justamente cómo calcular la incertidumbre estándar de H. Dentro de esta expresión, tal vez la que vale la pena un poquito comentar, y que la GUM tal vez no es tan explícita, pero yo creo que es importante ampliar eso ahí, es entender que esto de aquí, esta incertidumbre asociada al L, es conocida, porque es justamente lo que usted conoce respecto a la medición del L que usted tiene acá. Usted mide perfectamente L, ¿verdad? Entonces, al ser conocida, esta puede incluir otras fuentes de incertidumbre, de las que usted conozca. Puede incluir una incertidumbre por repetibilidad, pero no solo por repetibilidad. Podría incluir además, ¿verdad? Porque aquí yo lo estoy expresando como la incertidumbre de un promedio. Pero ahí podría ser que también incluye incertidumbres por calibración, deriva, apreciación o resolución, etcétera, 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 ¿verdad? Dependiendo de la información que usted tenga en el parámetro o en el L que usted está midiendo, ¿verdad? Entonces, no se limiten a pensar que solamente la repetibilidad ahí es importante. Ahora, tenemos un detalle. El valor de la incertidumbre de delta yo no la conozco. Yo conozco L y conozco la incertidumbre de L, pero no conozco la incertidumbre de delta. Entonces, para obtener delta y su respectiva incertidumbre estándar, que las dos las vamos a necesitar, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer
que el eje del dispositivo utilizado para medir altura está forzado a mantenerse en un plano vertical. De alguna manera, es decir, yo siempre voy a procurar que se encuentre en un plano vertical. Es decir, aquí básicamente yo procuro que esto sea sobre un plano vertical. Entonces, de ser así, yo puedo analizar dos casos. Y esos dos casos van a depender un poco de la naturaleza en que nosotros estemos resolviendo el problema o de la infraestructura en la cual yo tengo que analizar este problema. Es decir, yo como metrólogo voy al laboratorio y yo sé lo que yo tengo en el laboratorio y con base en lo que yo tengo, pues, y construyo el modelo, ¿verdad? Y trato de ver cuál es el que mejor se adapta, ¿verdad? Entonces yo tengo dos casos. Un primer caso, voy a llamarlo caso unidimensional. Y un segundo caso que lo voy a llamar el caso bidimensional. El caso bidimensional es un caso en el que yo lo que tengo es un ángulo sólido, ¿verdad? Como una especie de cono, ¿verdad? Piensen ustedes. Es decir, aquí lo que yo puedo pensar es que esto lo que forma justamente es una especie de cono. O sea, podrían imaginarlo como que ustedes aquí tuvieran una línea de referencia vertical, ¿verdad? Y lo que forma es una especie de cono, ¿verdad? De la longitud L, donde el ángulo beta justamente es este, ¿verdad? Es como una especie de ángulo azimutal, si quieren verlo así, ¿verdad? En cambio, en el caso unidimensional, yo lo que puedo pensar es que no hay tantos grados de libertad y solamente lo que tengo es una variación sobre un plano. Es decir, lo que yo tengo es un caso en el que yo tengo una vertical y una variación de un ángulo beta, pero solamente sobre un plano. No puedo darle grado de libertad que genere pues justamente este ángulo sólido conformado por un cono. Ahora, ¿cuál de los dos casos sería el más adecuado? Bueno, depende un poco de lo que usted quiera analizar, ¿verdad? Depende un poco de lo que usted quiera analizar. Ahora, viene otra cuestión. ¿Qué tipo de distribución le vamos a dar al delta? ¿Verdad? Eso es un tema muy importante. Y yo aquí quiero ver, por ejemplo, un caso particular que es justamente cuando usted supone que esa variación del delta, pues puede ser una variación donde lo que tenemos sea un caso, digamos, de distribución rectangular. Entonces, por ejemplo, si usted tiene este caso unidimensional, hay un detalle vacilón, que es que, digamos, el valor de beta puede variar, digamos, desde un mínimo hasta un máximo. Digamos que hay un valor máximo de beta sub 0, desde un menos beta sub 0 hasta un beta sub 0. Es decir, en el caso unidimensional, usted puede suponer que la variación del ángulo beta, esta es la variación del ángulo beta, ¿verdad? Va a ir desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Ahora, ¿qué tipo de distribución usted quiere suponer para ese ángulo beta? Bueno, vamos a ver en este caso que pueden haber varios tipos de distribución. Un caso sería que usted suponga, digamos, el caso más sencillo, que esto sigue una distribución rectangular y que el ángulo beta que justamente tenemos acá, digamos, en el modelo que estamos planteando, pues sea un ángulo que varíe desde un valor máximo hasta un valor mínimo, ¿verdad? Pero que vaya desde un menos beta sub 0 hasta un beta sub 0 con cierta simetría. Ahora, hay un detalle interesante. Esto, de alguna manera, usted le puede asignar una distribución rectangular y evaluar esa distribución rectangular aplicando la ley de propagación de incertidumbres aquí. Pero hay que tener cuidado. Vamos a ver. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo no puedo llegar y aplicar la ley de propagación de incertidumbres con los términos solamente de primer orden. Es decir, yo no puedo simplemente llegar a decir que la incertidumbre del delta es igual a la derivada parcial de delta con respecto a beta por la incertidumbre de beta. No puedo hacer eso aquí
¿verdad? Por una razón, porque resulta que la derivada parcial de 1 menos coseno de beta con respecto a beta es seno de beta. Evaluado en 0 me da 0. Entonces significa no que la incertidumbre sea 0, sino porque necesito ahí los términos de segundo orden o de orden superior en la expansión de Taylor para poder encontrar la verdadera relación que yo voy a tener entre delta y beta. ¿Verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, bueno, hay que hacer un proceso pues un poquito más largo para poder obtener la incertidumbre estándar de delta. Yo no lo voy a hacer, yo solamente voy a poner la respuesta, pero si alguien quiere puede deducirlo por ahí. La otra cosa que es importante aquí, muchachos y muchachas, es que, digamos, el valor del delta, del delta, digamos, de esta función que usted tiene aquí, delta igual 1 menos coseno de beta, la esperanza de ese valor no es 0. Y esto es raro, no es 0. Es decir, no es 0. Y usted dice, pero ¿cómo no es 0 si el beta vale 0? Sí, pero como el coseno es una función que es una función par, entonces como él varía entre menos beta sub 0 y beta sub 0, siempre el valor del coseno entre cualquiera de estos ángulos que varían desde un negativo a un positivo, da un valor positivo. Por lo tanto, existe, digamos, por decir así, una esperanza que no va a ser 0. La esperanza matemática que nosotros vamos a tener aquí no es 0. Y entonces eso implica que el delta va a tener que tener una corrección. Es decir, vamos a verlo concretamente aquí. Significa que la esperanza matemática de delta ya no es 0, sino que va a ser beta sub 0 cuadrado sobre 6. Eso lo pueden ustedes demostrar. Es decir, aquí, si quieren verlo así, el valor, el mejor estimador de delta es beta sub 0 cuadrado sobre 6. Y la incertidumbre estándar de delta no se obtiene por la ley de propagación de incertidumbres a primer orden, sino que incluyendo los términos de segundo orden y aplicando este tipo de distribución, que es rectangular para beta, entonces esto nos va a quedar como beta al cuadrado entre raíz de 45. Eso sí, el beta debe estar expresado en radianes. Y entonces, el mejor estimador de H, que lo habíamos expresado en nuestro caso como L barra por 1 menos delta, pues nos va a quedar como si fuera, pues el mismo L barra, es decir, el promedio de L, multiplicado por 1 menos el beta sub 0 cuadrado sobre 6, ¿verdad? Nos va a quedar así. Y el valor de la incertidumbre de H, que lo podemos obtener básicamente sustituyendo la expresión que tengo aquí, ¿verdad? Para la incertidumbre estándar de H, pues puede ser escrito como la incertidumbre al cuadrado de L más el valor de L promedio cuadrado por el cuadrado de esta expresión de la incertidumbre de delta, que es interesante, queda un beta sub 0 a la cuarta potencia dividido entre 45. Y esta sería la incertidumbre estándar de SH en este caso. No es nada intuitivo, no es nada intuitivo, y yo creo que las cosas que tenemos que ver en este caso, que es unidimensional, es que el valor del H no es el promedio de las lecturas L. Mira, eso yo sé que no es muy obvio. Es decir, yo llego y mido aquí, el valor de H no es el promedio de las lecturas L, sino que yo necesito aplicar una corrección de menos beta sub 0 cuadrado entre 6, que puede ser que sea pequeñita, pero no necesariamente va a valer 0. Eso para el caso unidimensional, ¿verdad? Para el caso bidimensional, la cosa no es tan, bueno, es similar, con la diferencia que como este ángulo es azimutal, nunca va a ser negativo. Entonces, si usted lo que hace es analizar el ángulo beta, lo mínimo que va a valer es 0, pero va a tener un valor máximo, qué sé yo, va a ser beta sub 0, por decirlo así, ¿verdad? No va desde un menos beta sub 0 hasta un más beta sub 0, sino que al ser azimutal, el valor mínimo que yo tengo es 0. Si yo me voy para el otro lado, pues sigue siendo positivo. Sigue siendo positivo. Entonces, en este caso adimensional, si usted repitiera el mismo cálculo y calcula el mejor estimador para el delta, el mejor estimador del delta es el beta sub 0 al cuadrado, en este caso sobre 4. Por lo tanto, delta, si usted tiene que elegir un valor del mejor estimador de delta, es el beta sub 0 al cuadrado sobre 4. Ahora, la incertidumbre de delta, de nuevo, no es solamente aplicar la ley de propagación de incertidumbres con términos de primer orden, sino que hay que considerar los términos de segundo orden y hay que considerar también
y que esto no tiene esperanza cero, ¿verdad? Sino que el valor pues se va a encontrar en un valor distinto de cero, ¿verdad? Ven que aquí el valor central, digamos, la esperanza en esta distribución de probabilidad rectangular es la mitad del beta sub cero, es beta sub cero entre 2, si quieren verlo así. Entonces, cambia la forma en que ustedes van a determinar ahí la incertidumbre. Se parece mucho, ¿verdad? Aquí es raíz de 45, aquí es raíz de 48, y cuando ustedes sustituyen estos casos, pues el valor de la altura, digámoslo así, o el mejor estimador de la altura, va a ser el promedio de L por 1 menos beta sub 0 cuadrado cuartos, y la incertidumbre estándar de H, que va a ser expresada como la incertidumbre al cuadrado de L más el promedio de L al cuadrado multiplicado por el beta sub 0 a la cuarta y dividido entre 48 dentro de la raíz. Así se calcularía la incertidumbre estándar. Y este sería el caso bidimensional. El caso bidimensional. Bueno. Entonces vean ustedes lo siguiente. En ambos casos aparece aquí un segundo término. Este segundo término que ustedes ven aquí, ¿verdad?, es justamente el término asociado al error de coseno. Ese término que ustedes incluyen ahí como parte, digamos, de una incertidumbre es justamente el error de coseno. Y es el que uno tiene que incorporar en este tipo de casos. Esto sería, digamos, para el caso justamente donde usted tiene un mensurando de altura fija, ¿verdad? La GUM generaliza un poco más este caso, ¿verdad? E incluso les dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digamos, ¿habría alguna diferencia de resolver este problema a resolver este otro? Este otro que les voy a proponer aquí es un problema muy similar en el que usted lo que tiene fijo no es la altura, sino el instrumento de medida, ¿verdad? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un instrumento de medida fijo, entonces podríamos pensar en un caso que fuera así. Usted tiene más bien fija la regla. O sea, ya no es la columna, digamos, de mercurio, sino que usted tiene una regla anclada en forma vertical, ¿verdad? Y entonces, en esa regla anclada sobre una superficie, ahora usted tiene pues una columna de fluido. Esa columna de fluido, usted trata, digamos, de medir la longitud de esta columna, pero tenemos un detalle con esta columna. El detalle con esa columna es que no necesariamente está totalmente vertical, ¿verdad? Entonces está llena hasta ahí este punto, pero ya no necesariamente de manera vertical, de tal manera que cuando usted quiere medir esto, la longitud de L es esto que está aquí. Esto es lo que te mide la regla, la L, ¿verdad? Pero el valor de la altura ya no coincide. O sea, ahora resulta que el H, que ahora lo voy a llamar H' para diferenciarlo del caso anterior, se encuentra un ángulo beta, ¿verdad? Con respecto a la vertical. Yo quisiera que vean la diferencia, ¿verdad? Aquí el H es más bien fijo. Y el L es el que puede cambiar entre un ángulo ahí beta, ¿verdad? Puede verse afectado. Aquí más bien el L es el que es fijo. Y lo que está cambiando es justamente el H. Entonces aquí hay que tener un poquito más de cuidado, porque entonces aquí usted puede escribir el L más bien como el H' por coseno de beta, ¿verdad? Y no el L coseno igual al H. Aquí es al revés, ¿verdad? Es decir, aquí el valor de L siempre va a ser menor o igual al valor del H', si quieren verlo así, ¿verdad? Por lo tanto, quiero que lo vean así. Si yo despejo de aquí el H', esto me queda L por coseno de beta, entre coseno de beta, perdón. Y el coseno, pues, es 1 entre coseno, probablemente ustedes ya saben que eso es secante, obviamente, ¿verdad? Por relaciones recíprocas. Ahora, este coseno de beta, usted lo puede escribir, ¿verdad? Como este ángulo es pequeño, usted lo puede escribir empleando una aproximación de Taylor. Y una aproximación de Taylor nos dice a nosotros que esto va a ser 1 menos beta cuadrado sobre 2. Eso, digamos, con una aproximación
de hasta el segundo orden, ¿verdad? O sea, yo no voy a escribir más términos, con este es más que suficiente para efectos de una aproximación de un ángulo pequeño, ¿verdad? Por lo tanto, el secante de beta, que va a ser el coseno de beta, pero elevado a la menos 1, ¿verdad? Por ser el tema del recíproco, pues no es más que agarrar el 1, esto es aquí ya aproximado, ¿verdad? Porque estoy haciendo la aproximación de Taylor. Este beta cuadrado medio es elevado a la menos 1. Aquí yo puedo utilizar algo que se llama, no sé si ustedes lo han visto en otros cursos, pero si no lo van a ver aquí, se llama la potencia de un binomio. La potencia de un binomio se utiliza cuando usted tiene, por ejemplo, binomios de esta forma. 1 más a elevado a la n. Pero el valor de a, digamos, en general, es un valor absoluto de a, si quieren verlo, ¿verdad? Es muchísimo más pequeño que 1. Es decir, es un 1 más un pedacito pequeñito elevado a la n. Esto se puede aproximar a la expresión 1 más n multiplicado por a. Eso es una aproximación. Uno puede añadir términos de un mayor orden, pero usualmente no hacen falta, ¿verdad? Entonces, si usted aplica esta aproximación aquí, el secante de beta lo puede escribir como 1 más el valor de n, en este caso es menos 1. Esa aproximación es válida incluso cuando el exponente no necesariamente es positivo, por el menos beta cuadrado medios, ¿verdad? Aquí es menos porque precisamente el a en este caso es negativo, entonces hay que respetar ahí el signo, y esto nos da que es 1 más beta al cuadrado medios, ¿verdad? Es interesante aquí el tema del secante. El secante siempre es una función que matemáticamente es mayor a 1, ¿verdad? Entonces toman en cuenta eso. Ahora, vean aquí ustedes una cosa, vean aquí ustedes una cosa. Voy a ponerlo en negro. De aquí el beta cuadrado medios, sabemos que es 1 menos coseno de beta, ¿verdad? Bueno, en aproximación, pongámoslo así, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben eso. Entonces aquí el secante, es interesante porque el secante de beta, que es justamente 1 más beta cuadrado medios, y usted lo puede escribir, beta cuadrado medios es 1 menos coseno, ¿verdad? Entonces podrías escribirlo así, 1 menos coseno de beta, ¿verdad? Y 1 menos coseno de beta, podemos aprovechar el cambio de variable que habíamos propuesto, donde delta es 1 menos coseno de beta. Este era un cambio de variable que ya habíamos propuesto justamente desde la parte anterior. Aquí, yo había propuesto este cambio, sea delta 1 menos coseno de beta. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no seguimos utilizando esa variable ya que fue útil en el caso anterior? Entonces aquí el secante de beta podría ser escrito como un 1 más delta, ¿verdad? Y por lo tanto, si ustedes aprovechan esa relación, esto que ustedes tienen aquí como H', que es L por secante de beta, pues podríamos escribirlo así. Podríamos escribir que el H', ¿verdad? Es justamente L barra por 1 más delta. Y quiero que nos detengamos un poco en esta relación que obtuvimos aquí. Esta relación que me define a mí esa altura H', si usted le presta atención, así con cuidado, con calma, usted se sienta con un café, con un té y la revisa, te vas a dar cuenta que prácticamente se parece mucho a esta relación que tenemos aquí de H igual L barra por 1 menos delta. Nada más que ahora lleva una suma. Ese es el único diferencia, es que lleva una suma. Pero si digamos usted llega y aplica la misma ley de propagación de incertidumbres de H, obtiene este mismo resultado, porque el coeficiente de sensibilidad 1 más delta es aproximadamente igual a 1 y la expresión que usted obtendría para la incertidumbre estándar del H' tendría una forma prácticamente igual a la que habíamos obtenido aquí para H, ¿verdad? Entonces, pongámoslo de esta manera. Empleando, digamos, un procedimiento análogo al anterior,
usted podría decir lo siguiente, usted podría decir, bueno, la incertidumbre del H', en esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Que sería justamente el valor de esta H, lo podría escribir como, a ver, el coeficiente de sensibilidad es 1 más delta al cuadrado por la incertidumbre al cuadrado de L más, en este otro caso, el L barra cuadrado por la incertidumbre al cuadrado del delta, ¿verdad? O sea, aplicando la ley de propagación de incertidumbres que yo había establecido justamente aquí. Era la ley de propagación de incertidumbres aquí. Pero como les decía, este término que está aquí es aproximadamente igual a 1, pues el valor de delta es mucho más pequeño de 1. Entonces, la ley de propagación para el H' podría ser simplemente escrita como la incertidumbre al cuadrado del L barra más el L cuadrado por la incertidumbre al cuadrado del delta. Entonces, recuperamos una expresión que prácticamente es la misma expresión que habíamos obtenido para el caso anterior y que podríamos generalizarla también para el caso unidimensional y para el caso bidimensional que nosotros habíamos planteado por aquí, ¿verdad? Entonces, prácticamente la esperanza de delta es la misma, la incertidumbre del delta sigue siendo igual, con la única diferencia de que aquí cambiaría un signo de suma, pero las incertidumbres estándar son iguales. Entonces, y para que quede más explícito, los voy a poner en forma explícita acá. El caso unidimensional. Y de este otro lado, el caso bidimensional. Para este segundo caso, ¿verdad? Entonces, en el caso unidimensional, el valor, digamos, de la altura, digamos, el valor del delta sigue siendo el mismo, ¿verdad? La esperanza sigue siendo beta sub 0 cuadrado sobre 6 y la incertidumbre del delta es beta sub 0 al cuadrado sobre raíz de 45. Y para este otro caso, el delta es beta sub 0 al cuadrado sobre 2. Y aquí la incertidumbre del delta, pues va a ser, más bien es sobre 4. ¿Verdad? ¿Sí? Y acá lo que vamos a tener es el beta sub 0 al cuadrado sobre raíz de 48. Y estamos haciendo las mismas suposiciones de distribución de probabilidad que hicimos aquí, ¿verdad? Rectangular en ambos casos. Eso, digamos, no voy a cambiar esas condiciones. Por lo tanto, el H', pues va a quedar aquí como si fuera el L barra más el beta sub 0 al cuadrado. Vámonos así. Con 1 ahí. 1 más beta sub 0 al cuadrado sobre 6. Y aquí el H' es el mismo L barra, pero por 1 más beta sub 0 al cuadrado sobre 4. Y la incertidumbre estándar del H', pues simplemente nos queda como la incertidumbre al cuadrado de L barra más L al cuadrado barra, ¿verdad? Por beta a la cuarta sobre 45. Y aquí, de manera muy similar, incertidumbre al cuadrado de L barra más L barra al cuadrado por beta sub 0 a la cuarta potencia, pero entre 48. Este sería el caso. Y si ustedes se ponen a ver, prácticamente las ecuaciones son iguales en los dos casos. La única diferencia que cambia es el H. En un caso lleva suma, en el caso, digamos, en este caso, y en el caso anterior, pues lleva una resta dentro del término de corrección del H. Entonces, ustedes pueden comparar estas dos ecuaciones o estos dos resultados para el cálculo del error de coseno con estos y prácticamente son iguales excepto por el signo. Repito, el término del error de coseno, ¿cuál es? Es el que aparece aquí, está la varianza, ¿verdad? Si alguien quiere convertir esto a una incertidumbre estándar, sería como la raíz cuadrada de este término de aquí, que ustedes tienen aquí. Eso sería, digamos, la incertidumbre estándar si ustedes quisieran verla como error de coseno. Bueno, eso es lo que la GUM plantea. Eso es lo que la GUM plantea. Este es un tema que
no sé, pocas veces yo siento que se analiza seriamente y por eso era que quería exponerlo por aquí. Lagún también hace un caso muy particular, digamos, como una especie de adendum que a mí me parece que es importante, digamos, para enriquecer un poco este tema, pero no sé si hay alguna pregunta hasta aquí o cómo lo ven esto. Yo les preparé un material que ahí está en el TEC Digital, donde explico toda la deducción, ¿verdad? De esto. Ahora sí, don Carlos, ¿te Profesor, escuchamos? una pregunta. Em, la manera en la que calculamos el beta, o sea, no sé, a mí por lo menos me parece que no es como un poco, de asumiendo como un caso ideal, que nada más sigue una distribución rectangular, porque a la hora yo de medir el ángulo beta, tengo que usar algún instrumento, ¿verdad? Que puede tener su propia incertidumbre por apreciación, más aún si tengo que medir un ángulo sólido, ¿verdad? Porque tendría que medir técnicamente como dos ángulos y hay un radio para hacer el cálculo del ángulo sólido en sí. Entonces no habría ahí como que introducir otras fuentes de incertidumbre que tal vez cambiarían esa incertidumbre rectangular que asumimos. Perfecto, Carlos, vea, muy buena tu pregunta, muy buena tu observación. Y te la respondo de esta manera. Fíjate que el valor de beta no es un valor que uno mida, ¿verdad? De hecho, el ángulo beta es algo que más bien nosotros quisiéramos que fuera cero, don Carlos y compañeros. Usted lo que quisiera es, ojalá, evitar ese ángulo beta. El tema está en que, digamos, por más esfuerzo humano que usted trate de hacer para que el beta no le afecte su lectura, porque lo ideal es que este beta sea cero, va a estar ahí presente y va a estar ahí presente y tendrás que estimarlo de alguna manera. Entonces, sí, tal vez la preocupación suya es válida. ¿Cómo sé yo qué valor de beta sub cero tengo que utilizar? ¿Verdad? Porque de hecho justamente cuando estuve con el asistente hace unas semanas, ¿verdad? Calibrando aquí un barómetro justamente de mercurio, eso estuvimos viendo, ¿verdad? Que el barómetro de mercurio justamente es un dispositivo colgante con una columna de mercurio y de qué manera puede hacer uno una estimación adecuada para poder obtener un ángulo sólido o un ángulo beta, en este caso en el plano, que uno pudiera sentir que pudiera ser adecuado. Sí, realmente la respuesta a esa pregunta te la puedo dar así, don Carlos. Va a depender un poco de ya las características, digamos, de la infraestructura que usted tenga en el laboratorio, medir el ángulo beta. Ahora, el beta, recordad que es una magnitud de influencia. Es decir, a mí no me interesa medir el ángulo beta. A mí lo que me interesa realmente es medir H. Es medir H. El ángulo beta tengo que incorporarlo porque no lo puedo quitar de encima. Pero sí tengo por lo menos que hacer alguna estimación razonable de cuáles podrían ser valores extremos de este beta sub cero. Ahora, yo aquí estoy suponiendo que sigue una distribución rectangular, don Carlos, pero puede ser que no. Puede ser que te siga otro tipo de distribución que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Pero es lo que te puedo decir. Lo que te puedo decir es que realmente no hay que centrar esfuerzos en medir ese ángulo beta, sino más bien eliminarlo y dejar más bien este ángulo beta como si fuera el beta sub cero, ¿verdad? Como si fuera más bien valores extremos que yo podría esperar en una medición o en un sistema de medida. No sé si por ahí te respondo un poco la pregunta, ¿verdad? O sea, la intención no es medir beta, pero sí es hacer una estimación de un beta sub cero razonable para poder expresar tanto mi mejor estimador como mi incertidumbre en términos de ese beta sub cero que yo estoy considerando. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Está bien. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vean, yo quiero aquí, en aras de que pueda ser de que se nos embarriale un poquito la cancha, pero yo creo que también es interesante ver esto, ¿verdad? ¿De qué pasa si el valor, digamos, que yo estoy obteniendo aquí o la suposición, en tanto en el caso unidimensional como bidimensional, no fuera una distribución rectangular? Entonces, pongamos la siguiente pregunta. ¿Cómo cambiarían, cómo cambiarían los resultados si no suponemos, que beta sigue una distribución rectangular? O sea, porque eso es una idealización, ¿verdad? Y de hecho, digamos, en la práctica, uno supone que es rectangular, pero es que no siempre se hace caso. Puede ser que haya un valor
de otro tipo de distribución, por ejemplo, una normal, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han visto distribuciones que sean normales, pero que sean medio normal, o sea, mitad de una normal. Vamos a ver. Por ejemplo, usted tiene una distribución en la cual usted tiene que el valor mínimo esperado es 0, ¿verdad? Pero que ella se puede extender, y no sé, de cierta manera, ¿verdad? Digamos, una variable z que va a estar cambiando desde un valor 0 hasta un valor infinito, ¿verdad? Pero que solamente incluye la mitad de una curva normal, ¿verdad? Resulta que este tipo de distribución es una distribución normal también, y esa distribución normal es una semigaussiana, es decir, es la mitad de una gaussiana. Probablemente ustedes en su curso de probabilidad estadística le han enseñado a ustedes que una gaussiana pues siempre tiene una determinada forma. En este caso, bueno, si el valor central es 0, es una constante que se llama la constante de normalización multiplicada por una forma exponencial de la forma menos z cuadrado dividido entre 2 sigma cuadrado, donde sigma cuadrado es la varianza de esta distribución de probabilidad. Pero esta constante que usted tenía aquí adelante se llamaba constante de normalización, y para el caso de una distribución normal completa, no sé si ustedes lo recuerdan, esto era desviación estándar por la raíz cuadrada de 2pi, de 2pi. Lo que pasa es que cuando usted tiene la mitad de la distribución normal, eso ya no va a ser un 2pi. Usted puede recalcular la constante de integración, ¿verdad? La constante, perdón, de normalización, y esto va a quedar como pi medios, ¿verdad? Entonces, no lo voy a demostrar yo. Ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Y saber que, bueno, una distribución de este tipo podría también ser un mejor modelo, ¿verdad? Podría ser un mejor modelo en este caso, ¿verdad? Si nosotros tomáramos ese mejor modelo, por decirlo así, y analizáramos, por ejemplo, el caso unidimensional por este lado, y solo lo voy a mencionar, ¿verdad? Si ustedes ya quieren hacer la deducción completa, bueno, ahí les dejo la GUM, y ustedes lo pueden hacer, pero es para que también tengamos aquí una idea del planteamiento. A ver, digamos, yo no quiero que este curso se vuelva un curso de demostraciones matemáticas, quiero que se vea un curso de exponer conceptos, por eso es que tampoco voy a hacer toda la distribución, pero en general, digamos, usted puede decir lo siguiente. Usted puede pensar que, digamos, la probabilidad de distribución de un ángulo beta podría ser escrita o que podría ser proporcional, si usted quiere verlo así, ¿verdad? A un término que fuera de la forma 1 entre digamos, la desviación estándar por raíz de pi entre 2 por una exponencial, que en este caso sería menos beta cuadrado, que sería, digamos, el ángulo que yo pienso que sigue la distribución z, ¿verdad? Entre 2 veces sigma cuadrado, ¿verdad? Porque aquí la media es 0. Pero aquí hay un detalle, ¿verdad? Aquí hay un detalle con toda esta cuestión, que tal vez a mí me interese escribir esta función de densidad de probabilidad no en términos de un beta, sino en términos de un delta, ¿verdad? Escribirla en términos de un delta, que es justamente sobre lo que yo estoy calculando la incertidumbre. Ahora, yo sé que el delta es un 1 menos coseno de beta. Y yo sé que este coseno de beta, digamos, con aproximaciones de Taylor, voy a ponerlo como un igual, no como un aproximado, como para no complicar la notación, ¿verdad? A ver, somos físicos, no matemáticos, entonces ustedes me entienden si yo digo esto, ¿verdad? ¿Está bien? Vámonos así. Y esto, pues básicamente 1 menos 1 es 0 y queda como un beta cuadrado medios, ¿verdad? Permítanme escribirlo como si fuera un igual. Por otro lado, el seno de beta es aproximadamente igual a beta en aproximación a primer orden, ¿verdad? Entonces, si esto es así, y yo lo despejo del caso anterior, aquí el beta, ¿verdad? Digamos, yo sé que delta es igual a beta cuadrado medios, bueno, yo sé que beta entonces es la raíz cuadrada de 2 delta. Y si yo derivo ambas partes, digamos, si yo aplico un diferencial, yo sé que la derivada de beta, digamos, con respecto a delta, va a ser 1 entre raíz de 2 delta. Entonces yo puedo escribirla tal vez de esta manera, ¿verdad? Y haciendo un poquillo de álgebra y de lo que ustedes vieron en cálculo 1. Si usted esto lo mete aquí,
¿verdad? Si usted esto lo mete aquí, entonces esta función de densidad de probabilidad, un poquito más de cuidado trabajándola ahí, les va a quedar el E, este beta cuadrado medios, es el delta, entonces sería un menos delta entre sigma cuadrado, y el de beta, que sería un D de delta entre raíz de 2 delta. Entonces aquí se te va el 2, nos queda un delta, y entonces la función de densidad de probabilidad, cancelando el D de delta de ambos casos, nos va a quedar que va a ser de la forma 1 entre, aquí desviación estándar sigma, de pi por delta por e a la menos delta sobre sigma cuadrado. Usted dirá, bueno, profe, ¿para qué tanto despelote? Bueno, era justamente para ver cómo en un caso unidimensional se distribuye la probabilidad de la variable delta, suponiendo que ya no es normal, que ahora es una distribución que sea, digamos, medio normal. Esta sería la forma donde la variable ya no sería z, sino sería delta, ¿verdad? Tal vez aquí lo único que sí valdría la pena mencionar es que, digamos, para que todo esto sea válido, ¿verdad? De hecho es válido, es bueno notar que si yo hubiera integrado esto de 0 a más infinito en la probabilidad del p de delta, esto me va a dar 1. Y lo pueden confirmar ustedes si ustedes hacen la integración respectiva, ¿verdad? Para ello se utiliza algo que se llaman las integrales gaussianas, ¿verdad? Entonces usted puede hacerlo. Si usted, digamos, ahora tiene esta función de densidad de probabilidad, usted puede calcular la esperanza matemática. ¿Se acuerdan? Usted puede calcular la esperanza matemática de esta distribución de probabilidad. Si hubiera sido una distribución totalmente normal, es decir, simétrica en ambos lados, la esperanza matemática es 0. Pero ahora resulta que es la mitad de una normal. Entonces ya la esperanza matemática aquí no es 0. Si ustedes la calculan, se van a la definición de lo que es la esperanza de delta y utilizan esta función de densidad de probabilidad, el valor para este caso unidimensional que van a obtener ustedes de la esperanza de delta es desviación al cuadrado dividido entre 2, ¿verdad? Y donde justamente esta desviación estándar que ustedes tienen aquí es la incertidumbre estándar del ángulo beta, ¿verdad? Y de ahí hay que conocerla de alguna manera. Es decir, si yo voy a suponer que esto sigue una distribución mitad normal, debo conocer de alguna manera cuál es esa desviación estándar, ¿verdad? Y por lo tanto, por otro lado, la incertidumbre del delta va a ser este sigma cuadrado dividido entre raíz de 2, quedándome el h', ahora un poquito diferente, porque como ya habíamos dicho que era L barra por 1 menos h, digamos, para el caso en que usted tenga una altura de columna fija, ¿verdad? Yo estoy resolviendo ese caso, puedo resolver el segundo, ¿verdad? Yo ahorita estoy resolviendo el mensurando de altura fija. Entonces esto sería para el mensurando de altura fija. El otro caso lo que cambia es simplemente que en vez de ser un menos sería un más, ¿verdad? Pero para este caso de mensurando de altura fija, entonces ya usted tiene el valor del, aquí puse un H y es un delta. Aquí es un delta, ¿verdad? Entonces ya yo tengo el valor de la esperanza del delta, ¿verdad? El delta justamente tiene que ser el sigma cuadrado medios, ¿verdad? Que es la esperanza de ese valor. Y por lo tanto, entonces yo tendría que el H' va a ser el L barra por el 1 menos el valor del sigma cuadrado medios. Ahora, como el sigma es la incertidumbre de beta, vean qué interesante, este tipo de cosas, yo me acuerdo la primera vez que yo las vi, yo decía, pero ¿cómo esto va a ser posible, verdad? Que el mejor estimador del H dependa de la incertidumbre de beta, dependa de la incertidumbre de beta. O sea, porque uno puede entender que la incertidumbre dependa de la incertidumbre de beta, la incertidumbre de H, pero no que el mejor estimador dependa. Bueno, sí, va a depender, ¿verdad? Entonces aquí, si usted calcula, digamos, el mejor estimador de H', le va a dar esta expresión, y la incertidumbre estándar, pues siguiendo el mismo procedimiento de propagación de incertidumbre, va a ser la incertidumbre de L más un medio del valor de L cuadrado por la incertidumbre a la cuarta potencia de beta, ¿verdad? Entonces, de por ahí está, ¿verdad? Esta sería la deducción que uno haría si supone una distribución que no fuera rectangular, si fuera normal, ¿verdad? Uno este mismo cálculo podría hacerlo
para el caso bidimensional, porque yo aquí estoy trabajando el unidimensional. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, y solo lo voy a mencionar, no los voy a aburrir con esto, ¿verdad? Solo voy a mencionar el resultado, pero yo creo que es importante mencionarlo. El caso bidimensional cambia un poco, porque en el caso bidimensional ya digamos, la función que usted está utilizando aquí, esta función ya no tiene esta forma, sino que es una función que está justamente en dos dimensiones. Y en esas dos dimensiones, que justamente se deben a que existe un ángulo sólido, uno podría demostrar que el valor justamente, digamos, de la probabilidad, digamos, en delta, por un d delta, ¿verdad? Va a ser 1 entre sigma cuadrado, ya aquí la constante, digamos, que usted tiene de normalización ya no lleva el 2, el raíz de pi medios, porque estás haciéndola en dos variables, ¿verdad? Sino que más bien es esta forma, ¿verdad? E entre menos beta cuadrado sobre sigma cuadrado, ¿verdad? Pero aquí justamente para poder hacer un cambio de variable adecuado, porque aquí yo lo quiero hacer en términos de d de delta, tendría que hacer una sustitución, digamos, basada en el cambio de variable que yo tengo para delta. Aquí tal vez, vean, me faltó un término. En el caso bidimensional, como es un ángulo sólido, el ángulo sólido me exige a mí meter aquí el seno del ángulo beta. Ahora sí. Si yo llego y sustituyo, entonces esto me va a quedar 1 entre sigma cuadrado. Aquí me va a quedar 1 entre menos delta sobre sigma cuadrado, haciendo, digamos, el beta cuadrado. Aquí me falta un 2, ¿verdad? Entonces me queda el delta. El seno de beta justamente es beta, y beta es raíz de 2 por delta. Y el d de beta es d de delta entre raíz de 2 por delta. Se cancela el 2 por delta. Y aquí lo que yo tengo es una función de la forma 1 entre sigma cuadrado por e a la menos delta sobre sigma cuadrado, ¿verdad? Por d de delta. Si yo llego y aplico justamente el mismo concepto, calculo para esta función de densidad de probabilidad el valor de la esperanza, de esta función, ahora me va a dar sigma cuadrado, es decir, que el valor de delta, la esperanza de delta es sigma cuadrado, donde el sigma justamente es la incertidumbre del beta, ¿verdad? Y entonces el valor de la esperanza de h me va a dar L barra por 1 menos delta. Ahora va a quedar que h es L barra por 1 menos la incertidumbre del cuadrado de beta, ¿verdad? Y que, no sé, siempre me ha parecido medio oscuro eso, ¿verdad? Porque siempre va a depender de la incertidumbre. Bueno, eso es así, ¿verdad? Que el mejor estimador dependa de la incertidumbre. Y la expresión para la incertidumbre estándar, en mi caso dimensional, pues, que va a quedar de esta manera. Ok, entonces, bueno. La GUM, si ustedes la leen, y yo les invito a que lean esa sección, a ver, es muy creativa, porque trata de generalizar este caso, ¿verdad? Con este otro. Vean que la diferencia está en que aquí lleva un medio y aquí no lleva el un medio, ¿verdad? Entonces, quisiera que lo vieran por aquí. A mí me parece medio raro por qué la GUM lo hace así, pero bueno, así la escribieron, ¿verdad? Si ustedes ven, ellos lo que hacen es que proponen esto, ¿ves? Proponen este caso. Ellos, digamos, obviamente, yo lo estoy haciendo solo para el primer caso, ¿verdad? De altura fija. Pero usted puede resolver esto también para el caso en que la medición de la regla sea fija. Entonces, es lo mismo, nada más que el menos te cambia por más. Pero ellos introducen este término, el de medios, ¿lo ven? Donde el de medios se refiere a las dimensiones. Si el caso es unidimensional, el d vale 1, entonces aquí queda un medio. Pero si es bidimensional, el d vale 2, y entonces ese término se vuelve 1. ¿Verdad? Entonces, de esa manera ellos generalizan, ¿verdad? El D1 o el D2 si es un caso de una dimensión o si es un caso de dos dimensiones, ¿verdad? Ellos lo generalizan así. Yo aquí les estoy dando la relación justamente ya explícita, pero digamos que usted con un poquito de creatividad podría estas dos relaciones de unirlas en una sola y notando que la única diferencia es el un medio que está aquí, pues de introducir esa connotación.
Aquí este menos puede cambiarse un más, ¿verdad? Si fuera el segundo caso, repito, ¿verdad? Pero entonces eso sería si usted supone que la distribución es una distribución que no necesariamente es normal. Insisto, estos casos que estamos viendo hoy son distribuciones que no son simétricas. Entonces pueden presentarse este tipo de cosas. Concluyo con un pequeñísimo ejemplo, esta primera parte de la lección de hoy, ¿verdad? Que lo propone justamente por ahí la GUM, y es lo siguiente, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, suponga que una cantidad de reactivo en exceso sigue la siguiente distribución. Yo no estoy seguro cuál es el nombre en español que se le da a esta distribución, pero vamos a suponer que es una rectangular o el, digamos, tal vez no la distribución, sino el nombre del reactivo, pero no importa. Vamos a suponer que esa variable la vamos a llamar Z, ¿verdad? El reactivo. Y que varía entre un valor, digamos que es 0, y un valor C sub 0, ¿verdad? Entonces usted sabe obviamente que la esperanza de Z en este caso va a estar a la mitad de esta distribución, va a estar aquí, en C sub 0 medios, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay que ser muy genial para ver eso, ¿verdad? Y la incertidumbre estándar de Z, y si es una distribución rectangular directa, pues evidentemente es tomar el valor de C sub 0, que es básicamente todo este rango, todo ese C sub 0, y dividirlo entre raíz de 12, ¿verdad? Ya eso obviamente ya lo sabemos, ¿verdad? Ya eso lo sabemos, por ser distribución rectangular, entre raíz de 12. Pero ¿qué pasa si se supone que esa misma distribución, ¿verdad? Que Z, que es el nombre pues, de esa cantidad de reactivo, sigue una distribución distinta, una distribución que es la mitad normal, la mitad de una normal. Una distribución tal que, digamos, el valor de Z está entre 0 e infinito y que la función de densidad de probabilidad sea una media normal, que sería 1 entre sigma, aquí entre pi sobre 2, ¿verdad? Que sería la constante de normalización, menos z cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Entonces, sería como que sigue una distribución así, muchachos. Usted tenga una distribución donde, bueno, esto es z, esto es p de z, ¿verdad? Pero se comporte más o menos así, ¿verdad? Semigaussiana, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Yo creo que se llama así, semigaussiana. En este caso, ¿cuál sería la esperanza de z? La esperanza de z ya no es 0. Ya no es 0 porque la distribución de probabilidad no es simétrica respecto al 0, sino que es curioso, es igual que el denominador de la constante de normalización. Ustedes lo pueden calcular. Ustedes se van a la definición de la esperanza de matemática de z, como lo vieron en prueba, y la calculan y eso es lo que les da. Y la incertidumbre estándar también, que ustedes pueden irse a la definición de desviación estándar que ustedes vieron en prueba y va a quedar esta expresión de aquí. Entonces, de eso serían los valores si usted hubiera supuesto, ¿verdad? Que sigue una distribución de este tipo. ¿Qué dificultad tal vez aquí implica conocer esta distribución? De que usted necesita saber cuánto es la desviación estándar. ¿Verdad? Necesita saber cuánto es este valor de sigma. Si usted no tiene ese valor de sigma, que ya depende pues, de la naturaleza del tipo de distribución que usted tenga, pues no puede ni calcular la esperanza, ni puede calcular tampoco la desviación estándar asociada a eso, ¿verdad? Entonces, pues por ahí se los dejo, ¿verdad? Esto que está aquí es lo que trata de explicar la GUM, no sé si lo logra, pero yo he tratado de ser un poquito más explícito ahí, justamente en este apartado que está acá, ¿verdad? Que se llaman distribuciones asimétricas de valores posibles, ¿verdad? Entonces, eso que está aquí, hasta esta parte, ¿verdad? Hasta esta nota es lo que hemos tratado de explicar en esta primera hora, ¿verdad? No lleva ni una página, pero créanme que es un poco, a veces un poquito denso y
leerlo y como esto es una guía, realmente no es un libro de texto, se supone que quien lee esto pues es porque ya de alguna manera conoce un poco el tema de incertidumbres, conoce pues bastante de probabilidad y se entiende que solamente lo que plantea es una guía. Pero entonces para que lo vean por ahí. ¿Está bien? Vamos a hacer una pequeña pausa, no sé si hay una consulta. Bueno, arranquemos 8:45 para la segunda sesión. Va a ser un poquito más liviana, no tan pesada como esto, chicos. Y 8:45 arrancamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Listos. Continuamos. Bueno, en los minutos que nos quedan, quisiera hablar de un tema que también propone por ahí la GUM, justamente con respecto a lo que son las curvas de calibración. Y también quiero hablar un poco de qué es eso de una curva de calibración, ¿verdad? O sea, cuando yo llego y hablo de una curva de calibración, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, permítanme compartir aquí. Vamos a llamar a esto la incertidumbre, así lo llama la GUM. Yo voy a respetar el nombre que le pone, ¿verdad? La incertidumbre cuando no se aplican correcciones derivadas de una curva de calibración. Ok, entonces vamos a ver, cuando uno lee la GUM en este tema, la GUM, a ver, lo que la GUM parte es de lo siguiente, parte del hecho de que ella más bien nos dice, nos insta a que apliquemos las correcciones asociadas a efectos sistemáticos de una calibración. Entonces, por decirle algo, voy a tratar de explicarlo de una manera más gráfica. Cuando usted llega y calibra un instrumento, el que sea, digamos, un instrumento que te mide alguna variable, voy a llamar a esa variable independiente T, no se puede, T puede ser cualquier cosa, ahora es la variable independiente que te mide el instrumento, puede ser espesor, tiempo, lo que usted quiera, pero aquí usted lo que tiene es una corrección, y esa corrección vamos a llamarla B de T. B de T vamos a decir que es la corrección conocida de un efecto sistemático. De hecho, cuando usted calibra un instrumento, usted lo que hace justamente es encontrar la corrección del instrumento. ¿Cuánto tenemos que sumarle al instrumento en cada uno de los puntos de medida? Pues para ver cuál es el valor correcto. Y eso puede ser una función. Es decir, voy a representarlo, por ejemplo, así. Puede ser una serie de puntos, ¿verdad? Que usted pueda ajustar a algún tipo de función, no sé. ¿Okay? Entonces usted lo ajusta a una función. ¿Verdad? No siempre el ajuste es perfecto, ¿verdad? Pero bueno. Y usted tiene aquí una función que es y igual b de t. De tal manera que usted conoce de alguna manera cuál es esa función b de t. Y esa función b de t es lo que llama una corrección. Entonces, de tal manera que el valor correcto, digamos, el valor corregido, el y corregido, yo llego y hago una lectura, el valor corregido, yo tengo que sumarle el b de t para obtener el valor correcto, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una salida, no sé, en mi instrumento, y de t, el valor desde y de t corregido, es el valor del y de t que yo estoy midiendo, no sé, ¿verdad? En función de mi variable de entrada, más una corrección b de t, por decirlo así. Eso es lo que yo llamaría entonces, de alguna manera, la corrección. La corrección o esta curva que llamamos corrección es lo que llamamos la curva de calibración. Ahora, ¿qué pasa? Que usted puede ser que por muchas razones prácticas no puede o no tiene cómo aplicar esta corrección de una manera práctica. Entonces, usted puede reemplazar, la GUM te dice, aplique la corrección, siempre procure aplicarla, trate de portarse bien, ¿verdad? Y trate de obedecer lo que la curva de calibración le dice,
para eso usted está calibrando, ¿verdad? Para eso usted quiere conocer la corrección, pero y si por alguna razón no puede, no quiere, no le resulta útil, entonces le damos otra alternativa. Entonces, en caso que usted no pueda, digamos, en caso que no sea posible, cuando digo no sea posible, no es que sea imposible, porque nosotros como ingenieros físicos todo es posible, ¿verdad? Digamos que no sea práctico, digámoslo así. O sea, se complica un poco, que no sea práctico aplicar la corrección. Debemos considerar lo siguiente. Debemos considerar que cada uno de estos puntos, pues evidentemente tiene una incertidumbre, ¿verdad? Y así sucesivamente para cada uno de los puntos que dan origen a la curva de calibración. Entonces podríamos decir que podemos entonces sustituir o reemplazar la incertidumbre. Se puede reemplazar la incertidumbre, la expandida, ¿verdad? Que es la incertidumbre expandida, por el valor de la incertidumbre más la corrección. Ahora, aquí no lo dice la GUM, ¿verdad? Pero esta corrección se entiende que es el valor absoluto de la corrección. Yo sí lo voy a poner así porque yo prefiero ser más explícito, porque podría ser que la corrección sea negativa. Entonces usted lo que hace es sumarla, que es lo que hemos hecho nosotros justamente cuando tomábamos los datos de un certificado de calibración y sumamos el valor absoluto del error de indicación más la incertidumbre, lo que estamos aplicando es justamente esto, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, el valor corregido, puede llamarlo el valor corregido Y de T, digamos, Y de T mayúscula sería el valor corregido, sería el valor que yo mido en el sistema, ¿verdad? Y ya yo no le aplico la corrección B de T, sino que simplemente digo que tiene una incertidumbre dada por la incertidumbre máxima de la calibración, porque cada una de estas incertidumbres puede ser diferente, tomo la máxima y le sumo el valor absoluto de B máximo, ¿verdad? Es decir, yo lo que hago es, en vez de corregirla, como debía haberlo hecho aquí, no la corrijo, pero cargo eso como parte de las incertidumbres, ¿verdad? Entonces, eso nos dice la GUM que se puede hacer. Sin embargo, lo expone y dice explícitamente, sin embargo, o sea, te lo dice como diciendo, bueno, eso es lo que toca hacer, pero si puede no lo haga, ¿verdad? Se recomienda aplicar las correcciones por efectos sistemáticos identificados, ¿verdad? A ver, vea, yo se los voy a poner así, chicos, ¿cómo lo veo yo? Y eso es como que usted le, no sé, su papá, su hermano, su mejor amigo, su novia, su novio le da un consejo, ¿verdad? Y le dice, vea, no haga tal cosa, definitivamente no haga esto, no se le ocurra ignorar las correcciones de una curva de calibración, vea que eso es malo, pero si lo va a ignorar, hágalo responsablemente. ¿Cómo? Y sumando la incertidumbre más el valor absoluto de corrección a la nueva incertidumbre. ¿Me explico? Yo sé que puede sonar un poco contradictorio. A veces los seres humanos somos así y la ciencia no deja de ser una parte humana, ¿verdad? Entonces yo hubiera esperado tal vez que una guía me dijera qué no hacer y qué sí hacer. Y no que me diga, no haga una cosa, pero si la va a hacer, hágalo de tal manera. Entonces, no sé, ¿verdad? De repente parece ser contradictoria. Pero bueno, eso es lo que dice la GUM. Yo voy a ser transparente con ustedes y eso es lo que dice la GUM. La GUM además, vieran que también propone una forma distinta también para trabajar de alguna manera las correcciones de un certificado de calibración. Entonces vamos a ver también esto. Hay un enfoque propuesto por la GUM al respecto, ¿verdad? Este enfoque, yo les voy a ser honesto, yo no lo uso. Este no lo uso porque yo prefiero aplicar las correcciones de una curva de calibración, pero este es un enfoque que la GUM dice, bueno, esto es consistente con las cosas que usted puede hacer. Yo cumplo con enseñárselos, ¿verdad? Porque está en la GUM. A mí no me gusta mucho, pero se los voy a enseñar y ustedes deciden ahí si ustedes lo utilizan o no lo utilizan. Entonces, supongamos lo siguiente. La propuesta es la siguiente. Supongamos que usted tiene una determinada curva de calibración.
Esa curva de calibración no se puede tener cualquier forma. Voy a suponer esta forma, ¿verdad? Es una curva de calibración donde usted lo que tiene es un T y un B de T, que es la corrección, ¿verdad? Esa curva de calibración, usted tal vez no le interesa toda la curva, tal vez le interesan solo 2 puntos, o sea, un rango entre T1 y T2. ¿Por qué? Porque puede ser que ahí sea donde usted utilice el instrumento de medida. Solo en medio de esos 2 puntos a usted le interesa realizar mediciones. Puede ser que las otras mediciones estén fuera de un rango razonable de uso del instrumento, ¿verdad? Entonces, usted podría sacar un valor promedio de la corrección, ¿verdad? Es decir, aquí usted tiene un área bajo la curva, voy a marcarla, y usted podría esta área bajo la curva calcularle un valor promedio, ¿verdad? Si ustedes recuerdan su curso de cálculo 1, bueno, el valor promedio de una curva, ¿verdad? Se puede expresar como 1 entre T2 menos T1 por la integral, desde T1 hasta T2, ¿verdad? De la función B de T de T. Y bueno, si ustedes, digamos, no tienen la curva explícita, la tienen por puntos, pues pueden hacer algún método numérico para poder calcular ese valor de B. De tal manera que si ustedes calculan en ese rango ese valor de B, el valor corregido, ¿verdad? El valor corregido del Y de T va a ser Y de T prima, voy a llamar el prima como el corregido, como Y de T más esta corrección promedio. Entonces, usted lo que está haciendo ahí es, digamos, este valor de aquí es el mejor estimador no corregido. Y usted lo que hace es sumarle una corrección. Ahora, esa corrección tiene incertidumbre, porque usted la está calculando como una corrección promedio en un intervalo de integración. Entonces, la incertidumbre de esa corrección, la CUM te dice, usted puede hacer esto, pero si usted lo hace, tiene que calcular la incertidumbre de esa corrección. Entonces, la incertidumbre de la corrección, si usted se va a primeros principios, es básicamente esto, es aplicar la integral desde T1 hasta T2, ¿verdad? De B de T menos el B promedio al cuadrado por dt, ¿verdad? Y esto le saca raíz cuadrada. Es como la definición sobre la que usted calcula la incertidumbre, digamos, de una distribución de probabilidad, ¿verdad? Entonces, usted está bien, puede calcular el valor promedio de B, pero tiene que calcular la incertidumbre asociada a ese valor promedio de B. También, también te dice la GUM, no solo quédese con esta incertidumbre del valor de corrección de B, calcule además lo que ellos llaman la varianza de B de T. Ellos la ponen así, bueno, esto es un paréntesis. Y eso es básicamente 1 entre T2 menos T1 por la integral desde T1 hasta T2 de la incertidumbre justamente del B de T. O sea, esta es la incertidumbre propia de la corrección, no del hecho de que usted haya sacado un promedio entre el B, ¿verdad? Sino que naturalmente hay una varianza propia de B. Entonces, esta de aquí, digamos, podemos decirlo como la varianza propia de la corrección B de T, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí. Y por último, ¿verdad? Necesitamos una varianza también propia de la curva Y de T sin corregir. Entonces eso se calcula también como 1 entre T2 menos T1, ¿verdad? La integral de T1 hasta T2 de la varianza propiamente del Y de T. Ok, entonces esta es la varianza del valor no corregido, digámoslo así. Esto que usted tiene aquí es la varianza propia de Y de T. Y entonces lo que la GUM te dice, bueno, una vez que usted ha calculado esas tres cosas, ¿verdad? O sea, usted calculó la incertidumbre por haber sacado un promedio y ya tenía las incertidumbres del B de T y del Y de T, entonces, para esta expresión que habíamos definido como el Y corregido de T, que es el Y de T más el valor de beta promedio, la incertidumbre combinada estándar de este Y', digámoslo así,
va a ser la raíz cuadrada de tres cosas, que es la incertidumbre justamente, digamos, de la variable propia y de t, esta varianza, ¿verdad? Más la varianza también asociada al b de t, más la incertidumbre asociada al hecho de que usted calcula un promedio de b, o sea, las últimas tres integrales que calculamos, ¿verdad? Y ya evidentemente después usted calcula una incertidumbre expandida, que va a ser esta por un factor de cobertura que usted define, pues obviamente en función de la probabilidad de cobertura, y de esa manera ya el valor del y de t, de la variable que usted está midiendo, pues va a ser el y' de t, más menos esa incertidumbre expandida, ¿verdad? Que usted tiene por ahí, que podría también ser expresada como el y de t, más la corrección promedio, más menos esta incertidumbre que usted está calculando con estas tres variables. Este enfoque es como tratar de calcular una corrección promedio, ¿verdad? Es una corrección promedio. Como les digo, les hablo desde mi vida profesional. Yo creo que hay cosas que van, digamos, la GUM lo propone este enfoque, ¿verdad? Y no digo que esté mal aplicarlo, ¿verdad? Sin embargo, en el tanto usted puede aplicar una corrección directamente, en el caso que usted conozca directamente esta función, pues podría aplicarlo de alguna mejor manera. Ahora, cuando no es posible, les digo, cuando no es posible, por cuestiones muy erráticas que pueda tener ahí esta curva, pues evidentemente hay alternativas que la GUM te ofrece, ¿verdad? A mí me gustaría, pues, eventualmente enviarles, hacer un ejemplito por aquí de cómo esto podría ser aplicado, ¿verdad? Sobre todo porque uno necesita interpretarlo sobre certificados de calibración, ¿verdad? Sobre información práctica que uno va a tener por ahí. Entonces, bueno, quería pues mencionarlo por ahí, chicos. Bueno, ahí yo les dejo la lectura. Vean, yo soy consciente que esta parte de la GUM ya es como un poquito más abstracta, ¿verdad? Pero bueno, es lo que la GUM nos dice a nosotros, ¿verdad? Y yo quisiera también de un curso de análisis de incertidumbre que ustedes también lean ese tipo de cosas. Nos queda por aquí trabajar un poquito el tema de cartas de control. Para cartas de control, déjenme compartir aquí el escritorio. Yo les había dejado en una lección anterior, chicos, justamente en este curso, ¿verdad? Les dejé en una lección anterior, creo que fue en la de, ya les digo cuál, aquí para hacer. Este documento que ustedes tienen, que usaron en el primer parcial, aplicaciones estadísticas a la metrología. ¿Se acuerdan de este documento, verdad? Yo les dejé en este documento una parte que yo quiero que conversemos un poquito, ¿verdad? Sin aras de saturarlos, pero yo creo que es importante, que es esto que se llaman las cartas de control, ¿ves? Las cartas de control son muy importantes porque nos permiten a nosotros, de alguna manera, trabajar con procesos dentro de límites de control. Entonces, por aquí yo les exponía que hay dos formas de poder establecer una carta de control. Usted puede establecer una carta de control de medias y puede establecer una carta de control de rangos, ¿verdad? Entonces, las cartas de control están basadas, fueron desarrolladas justamente por un japonés, ¿verdad? William Shehart, allá de la Bell Telephone, ¿verdad? A principios del siglo XX. Y él de alguna manera necesitaba desarrollar algún método que le permitiera determinar si durante una producción en específico de cabinas telefónicas, que era lo que fabricaba la Bell Telephone, si podrían haber errores o no en el proceso de fabricación. Entonces surge justamente todo esto de la definición de las cartas de control. La MSA también en el siglo XX desarrolló mucho estas técnicas, pero lo que yo quiero es que entendamos un poquito en qué consiste la técnica. La técnica consiste en lo siguiente, vamos a ver. Yo les voy a dar a ustedes, aquí les doy un ejemplo resuelto, ¿verdad? En el que ustedes tienen lo que se llaman subgrupos racionales. Entonces yo tomo una muestra 1 con 4 observaciones, ¿verdad? Esto lo que mide, por ejemplo, son, qué sé yo, metros cúbicos de un volumen en contenedores. Entonces tengo 5 observaciones que yo tomo una muestra, ¿verdad? Esto es lo que llamo una muestra y esto conforma un grupo racional de 5 elementos. De estos grupos racionales de 5 elementos, tomo estos 5 elementos y eso es una muestra. Y lo mismo hago con 10 muestras distintas que tomo en estados de tiempo diferentes. De tal manera que a cada muestra yo le puedo calcular un promedio y a cada muestra yo le puedo calcular un rango, ¿verdad? Entonces,
Yo calculo un promedio y un rango para cada una de las muestras, calculo un promedio de los promedios y un promedio de los rangos. A esto le llamamos el promedio general y el rango promedio, ¿verdad? Hasta ahí está muy fácil. Muy bien. ¿Qué pasa? Ahora esto lo podemos graficar. Entonces, si yo llego y lo grafico, por ejemplo, grafico esta línea verde que ustedes tienen aquí es digamos, la media general mancomunada. Pero yo necesito establecer límites de control. Los límites de control, uno los establece en cartas de control usualmente a una probabilidad de por lo menos un 99%, que son 3 desviaciones estándar, ¿verdad? Y para calcular esas 3 desviaciones estándar, como estos métodos son previos a la estadística paramétrica, en vez de calcular las desviaciones estándar, digamos, a partir del conjunto de datos, así como si fuera una mancomunada, lo que ellos proponen es calcularla con base en el rango, utilizando un estimador de la desviación estándar, un estimador no sesgado, pero basado en rangos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los valores que se encuentran en las factores para la elaboración de cartas de control. Estos factores han sido determinados en función del número de observaciones que usted tiene en cada muestra. Si cada muestra tiene 5 observaciones, que es nuestro caso, aquí se encuentran todos los factores que nosotros necesitamos. ¿Cuáles de estos factores vamos a necesitar? Bueno, yo ahí obviamente les hago toda la explicación, pero para ponerlo en resumen, el factor que usted necesita es el A2, que es el factor que se encuentra aquí, que vale 0,577. Usted toma este factor de 0,577, toma el promedio general más menos ese factor por el rango promedio y le da los valores de los dos límites superiores e inferior de la carta de control de medias. Si todos tus datos, que yo los uno a través de una línea, no lo dejo con puntos, ¿verdad? Yo agarro cada uno de estos promedios y no los dejo como puntos, sino que los uno como línea. Se encuentran dentro de los límites de control que ustedes pueden ver por ahí, pueden decir que el proceso está bajo control por medias, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la carta de control de rangos. La carta de control de rangos me mide si hay algún tipo de dispersión aquí que pueda ser importante o algún dato anómalo, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es que defino dos factores, el D3 y el D4. Los factores D3 y D4 los pueden encontrar en esta misma tabla, son los últimos de estas dos columnas. Y son factores que al multiplicarlos por el rango promedio, me dan los límites inferior y superior de una carta de control. El límite inferior en este caso es 0, pero no siempre es el caso, y aquí está el límite superior. Si los rangos unidos mediante una línea, estos rangos que yo tengo aquí, se encuentran todos dentro de esos límites, yo puedo decir que esa es una carta de control de medias, en el cual el proceso está bajo control, ¿verdad? Y si el proceso está bajo control, es decir, si está controlado por medias y por rangos, y sobre todo por rangos, que es la más importante de esta, cuando el proceso está digamos, controlable por rangos, yo puedo hacer una estimación de la desviación estándar, ¿verdad? Y esa estimación la puedo hacer como a partir del rango promedio entre este factor D sub 2, que también lo obtengo de esta misma tabla. Aquí se encuentra, ¿verdad?, para el subgrupo racional de 5 elementos. Entonces, vean que es muy importante. El número de observaciones por muestra es el que me define a mí cómo construir la carta de control. No el número de muestras, es el número de observaciones por muestra. Las cartas de control se van alimentando conforme usted mete más información y va empezando a tener un proceso en el que usted conoce un poco el comportamiento. Pero bueno, este es un enfoque que yo les propongo por ahí. Es un enfoque importante y me permite a mí, de alguna manera, saber si ciertos procesos que son repetitivos pueden ser importantes o no, ¿verdad? O sea, si están bajo control o no, ¿verdad? Entonces, esa es una técnica que yo creo que es muy importante que nosotros conozcamos. No sé si en sus cursos de probabilidad y estadística les hablaron de cartas de control. Más bien les pregunto, ¿ustedes les habían hablado en algún momento de cartas de control, chicos, o no? Esta es la primera vez que oyen de eso. Profe, sí, esta es la primera vez. Ok, eso es muy importante porque yo esperaría que ustedes puedan trabajar en algún momento como futuros ingenieros físicos en el área de control de calidad. El área de control de calidad, chicos, es un área en la que hay trabajo y que las empresas están contratando, ¿verdad? Entonces, si a alguien, por ejemplo, le toca trabajar en esa área, va a tener que aprender de cartas de control, de validación, de estadística y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, las cartas de control son importantes. Yo, sinceramente les digo, yo sí creo que es importante aprender a hacer cartas de control. Es un proceso muy sencillo, ahí lo tienen documentado en ese documento que les mandé, ¿verdad? No lo evalué en el primer parcial, pero yo sí creo que es importante que lo lean.
Yo eventualmente les voy a dejar una tarea después de que salgan de esta, que yo sé que ahí están trabajando, donde ya evaluaré todos estos detalles, que son como esas cositas que tiene la GUM, ¿verdad? Como cositas sueltas por ahí, que yo creo que es importante ir amarrando con conocimientos de otro lado, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo lo de cartas de control. Y lo último también, que creo que por ahí habíamos hablado en algún momento también, fue lo de error normalizado, ¿verdad? Yo creo que eso también lo habíamos conversado por ahí. El error normalizado es una técnica muy útil, ¿verdad? Que ustedes emplearon en el primer parcial, justamente para analizar la veracidad de los métodos de calibración. Entonces, les comento un par de anécdotas de cosas que me han pasado con esto. Las cartas de control, chicos, yo les voy a ser honesto, yo nunca recibí un curso de probabilidad estadística así serio, serio. ¿Verdad? Yo nunca recibí. Tampoco yo sentí que yo recibiera un curso así como el que les estoy dando a ustedes de incertidumbre serio. Y tampoco yo sentí que yo recibiera cursos muy fuertes en el área de incertidumbres y metrología. Fue mucho, obviamente, estar en el gremio, tener gente muy buena, sobre todo en el Laboratorio Costarricense de Metrología, que me enseñaron de todo. Yo básicamente me uno mucho a esta frase, ¿verdad? Que dice que puedo ver alto porque me paré en hombros de gigantes, ¿verdad? Ustedes la conocen, ¿verdad? Y yo creo que yo soy humilde en reconocer justamente que lo que yo sé, que puedo decir que conozco bastante de este tema, es porque me lo han enseñado gente que ha trabajado en este campo y que me ha dado guías para poder aprenderlo, ¿verdad? Pero que realmente no tenemos como un curso en el que todo esto se pueda integrar fácilmente y es importante integrarlo. Y parte de lo que yo he querido un poco en este curso de análisis de incertidumbre es que ustedes puedan amarrar un poco lo que ya saben de probabilidad estadística, lo que conocen un poco de diseño de experimentos y tratar de irlo trabajando de manera más aplicada en problemas que ustedes se van a presentar aquí en este curso y en los cursos que vienen, ¿verdad? Entonces, también tenerlo en cuenta por ahí. Yo aprendí la parte esta de cartas de control justamente con un cliente en el cual requería un servicio de calibración de velocímetros. Los velocímetros en función de distancia se utilizan justamente para comprobar los taxímetros, ¿verdad? Entonces usted monta el carro dentro de los rodillos, recorre 1 kilómetro y verifica si el taxímetro te está haciendo el cambio, digamos, por el tema de la tarifa, ¿verdad? O pone 2 kilómetros, entonces ya te vas dando cuenta cuánto debe marcar y cuánto está marcando el taxímetro, ¿verdad? Entonces ahí puedes ir viendo si existe o no una diferencia o hay una discrepancia en el ajuste de la distancia recorrida, que bueno, depende un poco incluso hasta de la llanta del vehículo. Si usted llega y le cambia la llanta del vehículo, pues evidentemente va a tener que dar más giros para recorrer la misma distancia, ¿verdad? Hay países en los cuales la distancia, por ejemplo, en un taxi se cobra por GPS, ¿verdad? Por GPS, pero hay métodos que son más mecánicos, que es justamente conteo de vueltas y por eso los velocímetros se volvían importantes. ¿Qué pasaba? Que este cliente tenía varios velocímetros en varias partes del país. Entonces, en las zonas, por ejemplo, muy cercanas a la capital, donde llegaban muchísimos taxis, digámoslo así, a hacer la verificación, el rodillo estaba un poquito más gastado. Pero en las zonas más rurales había un menor desgaste porque solamente un día por semana se atendían los taxis. Entonces resulta que no podíamos tener un proceso de control de las medias de los rodillos por medias, sino solo por rangos, porque las medias eran diferentes entre ellos. Lo que uno podía determinar o lo que uno podía constatar era más de un control por rangos. Eso sobre todo para garantizar que los analistas a través de 10 mediciones en el rodillo pues estuvieran midiendo de manera lo más homogénea posible como un mecanismo de control. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las aplicaciones que yo en mi vida profesional he hecho para las cartas de control. He modificado también algunas otras cartas de control, no necesariamente con este enfoque de los subgrupos racionales, para poder también establecer límites superiores e inferiores, pero más que todo basados en tolerancias de equipos. Por ejemplo, en pesas, en recipientes volumétricos, incluso aquí en el laboratorio con los equipos de condiciones ambientales, ¿verdad? Hemos definido límites y tratar de ver si el proceso está o no dentro de límites de control. Hay una obsesión por la gente que estamos trabajando en metrología por controlar las cosas, por saber cómo se comportan las cosas, y eso debería ser natural en cualquier persona que trabaja en la parte experimental, ¿verdad? Entonces, eso por ahí, o sea, esto se usa realmente. Luego, el error normalizado, que es una prueba que ustedes ya vieron en el primer parcial, es muy interesante porque tiene muchas aplicaciones. Una vez me topé justamente el caso, chicos, de
una prueba interlaboratorio. Las pruebas interlaboratorio son pruebas en las cuales, por ejemplo, se da un objeto de calibración, que es un matraz, una pesa, lo que usted quiera, a varios laboratorios y todos la calibran y al final reportan los resultados, ¿verdad? A veces el proceso de aprendizaje es doloroso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Yo créanme que entiendo cuando a alguien las cosas no le salen, ¿verdad? Y a veces en la frustración uno aprende más que en las cosas que le salen bien. Yo tuve un colega, el nombre no lo voy a mencionar para que nadie salga herido, pero él estaba súper emocionado en participar en la intercomparación de unos recipientes volumétricos. En el momento en que participó, tal vez no tenía todo el conocimiento para hacerlo como lo puede tener ahora, y realizó una calibración por un método de pesada directa que no era muy preciso. Y salió con una desviación, con 4 desviaciones estándar de diferencia respecto al valor real, lo cual pues es muy desalentador, ¿verdad? Ya si usted obtiene un valor de 4 desviaciones estándar de diferencia con respecto al valor, digamos, convencionalmente verdadero, es porque tenés un verdadero problema en el método, ¿verdad? Entonces fue muy triste, pero eso permitió generar todo el análisis de causa-raíz para ver en qué nos estábamos equivocando. Y justamente parte de lo que uno trabaja en control de calidad es eso, ver qué cosas podemos estar haciendo mal para poder mejorarlas. No es hacer las cosas perfectas, es mejora continua, ¿verdad? Entonces el error normalizado fue una de las pruebas que nos ha permitido a nosotros determinar justamente si han habido diferencias respecto a un valor de referencia, ¿verdad? En ciertos laboratorios del mundo, por ejemplo, se hacen calibraciones de patrones de masa y ha pasado que agarran una pesa, se la pasan a todos los laboratorios de Europa y algunos reportan una incertidumbre chiquitita, otros muy grande, otros con una gran desviación, ¿verdad? Hay laboratorios que pasan todo el mes jugando con la pesa para arriba y para abajo, la pesan de una manera, la pesan de otra manera, le sacan incertidumbres, le hacen ANOVAs, reportan un valor y resulta que le da una incertidumbre así enorme. Y hay otros laboratorios que solo la pesan en un día, hacen la pesada y reportan una incertidumbre así chiquitita. El tema es, bueno, ¿quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal? Y bueno, el error normalizado es el que nos lo dice. Si usted realiza una medición con poquita incertidumbre, con incertidumbre pequeña, pero su valor es consistente con el valor convencionalmente verdadero, usted está bien. El problema vendría en que usted haga una incertidumbre pequeñita, pero se desvíe con respecto al valor convencionalmente verdadero. Ahí si tienes un sesgo, es un problema. Y eso se considera muy grave en el área de metrología. Por eso es que el cálculo del error normalizado es algo que no tenemos que tomar, digamos, de manera menor, ¿verdad? La GUM, cuando usted lee la GUM, aquí, digamos, en el apartado F, lo único que te menciona con respecto, digamos, a lo que son cartas de control es esto, ¿verdad? Es esta parte de aquí que es como un parrafito muy chiquitito, ¿verdad? Que es como un buen consejo de un papá, ¿verdad? Nada más. Pero no nos da un poquito más de eso, ¿verdad? Nos habla un poco de algunas variaciones cíclicas por ahí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted tiene variaciones cíclicas? Ya vimos aquí que se hacía, ¿verdad? Hay distribuciones como la tipo U que se pueden utilizar por acá, ¿verdad? Pero nos habla un poquito también en entender cuáles son las causas de las fluctuaciones que generan justamente una variación, ¿verdad? O sea, la GUMA está escrita como pensando en que cada vez que usted se enfrente a un fenómeno en el cual produce incertidumbre, trate de cuestionarse cuál es la causa de ese fenómeno, la incertidumbre. No es llenar el documento de la GUM de fórmulas, no es hacer un procedimiento para que usted haga cálculos y cálculos y cálculos, no. También la GUM te invita un poquito a pensar, a usar su propio sentido común con responsabilidad y definir qué tiene que hacer usted en cada uno de estos casos, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo justamente esa sección F para que ustedes la lean. Me gustaría que la lean sin prejuicios, chicos. Yo no sé, cuando yo digo eso, si ustedes me estarán comprendiendo bien cuando yo digo sin prejuicios. Sin prejuicios es cuando usted lee un documento y usted lo lee con cierta libertad. O sea, usted no tiene la presión de un examen, no tiene la presión de tener que entenderlo todo, pero tampoco tiene la presión de creerse todo lo que está en el documento, ¿verdad? Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes después de cierto tiempo de formación releen los libros de ciencia del colegio o de física 1 y ustedes dicen, no, hay cosas que estos libros dicen que a mí me parece que tal vez no tengan tanto sentido porque su conocimiento es diferente. Es importante aprender a leer sin prejuicios y es importante aprender a leer pensando en qué quisieron escribir en ese documento cuando eso se escribió.
¿verdad? Y entendiendo que mucho de esto que vamos a leer en la GUM son cuestiones basadas en conocimiento de los años 90, ¿verdad? Entonces también léanlo por ese lado, ¿verdad? Tomando en cuenta eso. ¿Está bien? Bueno, vamos a quedar hoy por aquí, chicos. Tenemos por ahí entonces, ¿cómo estamos? La otra semana tenemos entrega de tareas, ¿verdad? ¿Cómo estamos con eso? ¿Han ido avanzando con eso? Cuéntenme, a ver. Voy a parar la grabación aquí.